bienvenido a una semana más donde vamos a compartir una lección nueva. En este caso nos está tocando la lección número 4. El título es Firmes en el Evangelio y voy a compartir con vos el objetivo y el texto básico de esta lección. El objetivo de esta lección es analizar la necesidad de la constancia de los cristianos colosenses, considerando el esfuerzo del apóstol Pablo por lograr este propósito. El texto básico dice así: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Bueno, un poco para introducirnos en esta lección, Pablo va a hablar a la iglesia en Colosenses estando preso, ¿no? Él estaba en una condición bastante compleja, estaba preso en Roma, y él no va a centrar sus esfuerzos por ser liberado o por entender por qué la situación o por lamentarse porque está preso, sino todo su esfuerzo, todo su enfoque va a estar en animar, en mantener la firmeza de estos nuevos cristianos, ¿no? Porque ellos eran nuevitos, estos nuevos gentiles que se estaban encontrando con Cristo. Entonces vamos a ver tres aspectos de lo que va a tratar nuestra lección, de lo que van a tratar los textos de la palabra de Dios. El primero, el precio que Pablo va a pagar, ¿no? Pablo pagó un precio muy alto por predicarle a los gentiles, ¿no? Él termina preso por causa de esto. Él termina siendo perseguido por causa de esta predicación. Él es azotado, él es apedreado, o sea, la pasa completamente mal por causa de predicar y defender el ministerio y la predicación hacia los gentiles. Entonces, nosotros vamos a ver que cómo él entiende que para poder predicar a estos nuevos creyentes va a tener que pagar un precio. Y este precio dice que él no lo pasa sufriendo, ¿no? No lo pasa angustiado, sino ese sufrimiento lo pasa feliz, como podemos decir, por el hecho de saber y de tener la convicción de que él estaba contribuyendo. Él no se pregunta, uy, ¿para qué estoy sufriendo? Sino con este sufrimiento, con esta persecución, ¿cuánto yo voy a contribuir para que más personas conozcan el Evangelio? ¿No? Ese es el primer punto que va a tratar nuestra lección. El segundo punto que va a tratar es que él tenía un deber que cumplir, ¿no? Él entendía que tenía un llamado, él entendía que tenía un ministerio. Ministerio significa ser siervo, servidor. Él entendía que tenía que servir a esos hermanos, ¿no? Y que obviamente era trabajar en el cuerpo de Cristo, era no velar por sus propios intereses, sino por los intereses de la iglesia. Entonces, él entendiendo este ministerio, él entendiendo que estaba ahí para cumplir un deber, él siguió luchando por esto, ¿no? Y hay algo muy, muy lindo que yo destaqué en esta parte, donde dice así, ¿no? Que para alcanzar la firmeza espiritual se requiere tener conocimiento de Cristo. No es en el momento en que la persona asiste a la iglesia que lo hará firme en el Evangelio, sino en el acto de conocer a Dios. Entonces, así, ¿no? Pablo trabajó y trató de afirmar a la iglesia en este sentido, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, que no porque vos vayas a la iglesia significa que estás firme. El hecho de conocer a Cristo te hace firme, el hecho de tener comunión con Cristo. Y Pablo insistía en esto, y lo vamos a ver a lo largo de toda la historia de Pablo, cómo él insiste en la importancia de tener un relacionamiento con ese Cristo, un conocimiento de su palabra, de la verdad de Cristo, ¿no? Y el tercer punto es una lucha por trabar, una lucha por orar, una lucha en la oración, en la intercesión por la iglesia. Él estando allá preso, de repente no podía visitar, de repente no podía hacer muchas cosas, pero sí podía orar. Él doblaba sus rodillas e intercedía por cada cristiano de esa iglesia, por los que lo conocían y por los que no lo conocían, por los que aún él no había tenido el privilegio de conocer, pero él intercedía por esa gente, ¿no? Y vamos a ver tres propósitos en la oración de Pablo. Un propósito, él pedía, o sea, una de las primeras cosas que él hacía en su oración
era pedir por el ánimo del pueblo de Dios, ¿no? Esforzarse por mantener el ánimo, ¿no? Él clamaba a Dios por eso. El segundo lugar, Pablo oraba por la comunión de ese pueblo, para que las personas estén unidas, para que ellos no haya división, porque incluso, como eran nuevitos, podía venir cualquiera a engañarlos, a decir cualquier cosa, ¿no? Y esto causar división. Entonces Pablo intercedía específicamente por esto. Y por último, y no menos importante, y un poco tomado de la mano con estos dos motivos, era por el conocimiento de la iglesia, ¿no? Que ellos se afirmaran en el conocimiento, porque era eso lo que los iba a mantener. Es como decíamos antes, solo el conocer a Cristo en profundidad iba a hacer con que ellos se mantuvieran firmes. Entonces, vamos a ver 3 cosas puntuales que Pablo hace en esta lección y que podemos rescatar. Por un lado, el sufrimiento, ¿no? Por un lado, un sufrimiento que hacía con que estas personas pudieran conocer a Cristo. Por el otro, el entender que él tenía un llamado de Dios, ¿no? Que cuando Cristo se le presenta allá en Damasco, él le dio una misión, le dio un ministerio y él lo tenía bien claro. Él sabía cuál era su identidad en Cristo, ¿no? Que quién era el que lo había enviado a la obra. Y por último, el hecho de que él entendía que no había nada de eso anterior sin la intercesión, sin la oración, sin doblar las rodillas y hablar con Dios, ¿no? Sin hablar con papá. ¿Y qué podemos sacar de esto? Porque uno aprende, ¿no? Uno lee estas lecciones y uno dice, bueno, la historia de Pablo es muy linda, pero ¿yo qué aprendo con esto? Y hay 2 cosas fundamentales y muy importantes, ¿no? Fíjate que Pablo era una persona que animó, no era un animador. Él estando allá en la cárcel, él estando en condiciones deplorables, físicas, de todo tipo, él animaba a la iglesia. Él no dejaba de decir alégrense, ¿no? Alégrense. Una y otra vez vamos a ver que dice alégrense. Y por otro lado, aprendemos con él el hecho de interceder, ¿no? Por el otro. Interceder por nuestros hermanos en la fe. Entonces yo te invito a que vos reflexiones en esta noche conmigo estas 2 cosas muy puntuales, muy importantes, muy conocidas por nosotros, pero que muchas veces nos olvidamos, ¿no? No importa la situación en la que vos estés, no importa por aquello que te toque pasar, porque todos tenemos problemas, todos vamos a tener dificultades, porque mientras vivamos en este mundo nos van a pasar un montón de cosas. Pero es sumamente importante que vos estés dando ánimos a otros, ¿no? Y no un ánimo hipócrita, sino un ánimo sincero, ¿no? De poder mirar a Cristo. Intercede por tus hermanos, visita. No esperes que lo haga un líder, hacelo vos. Si Dios pone en tu corazón, hacelo. Hacelo porque es sumamente importante. Va a llegar el momento en el que vos tenés que ser animado, pero también llega el momento en el que vos tenés que animar a otros. Hay un momento en el que unos tienen que interceder por vos y llega el momento en el que vos tenés que interceder por otros. Eso es ser iglesia, ¿no? Eso es ser cuerpo. La cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Y aprendamos esto, ¿no? Aprendamos que tenemos un tiempo para todo, un tiempo para ser ministrados y un tiempo para ministrar, un tiempo para que otros intercedan por mí y un tiempo para yo interceder por mis hermanos. Y por sobre todas las cosas, ten intimidad con Dios, porque para poder estar firme en la fe, no es ir el sábado a la iglesia, es respirar Dios, ¿no? Es en cada detalle de tu vida dar la mano de tu Creador, es la mano de tu Salvador, de saber que hoy te levantaste con vida porque el Señor agregó un día más de vida a tu vida, ¿no? Y que esto no lo podés hacer vos ni lo puedo hacer yo. Entonces, respira a Dios cada día, porque entonces eso te va a permitir a que sin importar la situación, sin importar la circunstancia en las que vos estés, sos iglesia y seguís predicando el Evangelio con tu vida, con tu testimonio, con lo que sos. El mundo necesita que nosotros hablemos de Cristo. Hay gentiles que aún no conocen a Jesús. Hay personas que aún no conocen el Evangelio real, el Evangelio vivo de un Cristo que murió y resucitó en una cruz. Ese Evangelio que predicaba Pablo, ese Evangelio que tenemos que predicar nosotros.